Ahí está. Bueno, entonces estamos recordando lo último que vimos, la regla de derivada del producto de funciones, que es, la regla es esta, la derivada del producto de dos funciones es el producto de la primera por la derivada de la segunda función más el producto de la segunda por la derivada de la primera función. Y estamos viendo el ejemplo de si la f de x es el seno de x y g de x el coseno de x, ¿cuál es la derivada del producto del seno de x por el coseno de x? Bien. La derivada del seno de x por el coseno de x, lo voy a poner así con corchetes en lugar de paréntesis para no confundir, será igual a el seno, la primera función que es el seno de x, que multiplicada por la derivada del coseno, que es el seno. Revisen bien. Incluso la dibujamos en el pizarrón, fue en... Si es negativo, entonces, por menos el seno de x más, vamos a ponerlo así para no confundir, más la segunda función que es el coseno de x, el coseno de x por la derivada de el seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x es el menos seno de x. Entonces, esto es igual a seno de x por menos seno de x. Esto lo podemos dejar así, igual. Por el coseno de x al cuadrado. Coseno de x por coseno de x, coseno de x al cuadrado. No, fíjense, es el coseno, no, es el cuadrado de toda la función trigonométrica, no solamente de la x. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien. Esto es la regla, un ejemplo de la regla de la derivada del producto de funciones. Ahora, ¿qué sucede si lo que tenemos es, ahora voy a usar el verde porque el azul también parece que ya se cansó, si tenemos en lugar de f de x por g de x, que tuviéramos f de x entre g de x, ¿cuál sería la derivada de esto? Bueno, pues si partimos de la definición de la derivada, la definición en función del límite de las funciones, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x entre g de x, entonces, no, aquí me falta, ¿qué me falta? La h, precisamente, f de x más h entre g de x más h menos, ¿qué sigue? F de x entre g de x, todo dividido
entre h. ¿Sí? Recuerden, la derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Pero aquí lo que tenemos es f de x entre g de x. Por eso que aquí, bueno, si esto en la función simple sería f de x, en el cociente es que esto equivale, de hecho, vamos a decir que f de x entre g de x es igual a otra función, digamos h de x, donde esta h no es esta de acá. Sea como si nos preguntáramos cuál sería la derivada de esta función, que se trata de una función racional o de cociente. Lo vimos o lo vemos cuando hablamos de. Para seguir con la regla, vamos a poner aquí también corchetitos. Bien, entonces, podemos arreglar eso para que nos quede así. El límite cuando h tiende a 0 será entonces de f de x más h por g de x menos f de x por g de x más h entre g de x por g de x más h por h. Luego, desarrollando eso, llegamos a el límite cuando h tiende a 0 de 1, resolviendo esta fracción, entre g de x por g de x más h por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, perdón, f de x, si no está aquí sin f de x más h por g de x menos f de x, aquí sí, por g de x más h, hasta acá este término, todo entre h. Ahora, esto termina quedando así. 1, como h tiende a 0, bien, queda entonces 1 entre g de x al cuadrado por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x menos f de x más h, no f de g, f de x por g de x más h, entre h esto queda igual. Bien. Tenemos este término aquí, tenemos este término acá. Por lo que rearreglando y sumando, nos termina quedando
algo así. 1 entre g de x todo al cuadrado, pero a ver, aquí, sí, aquí me faltó un corchete. Ponga aquí el corchete, ¿sí? Como está elevando todo al cuadrado, como acá. Bien. Por el límite, cuando h tiende a 0, de g de x por f de x más h. Aquí está el producto. Multiplico, aunque es paréntesis, menos f de x entre h, es el producto, menos f de x por g de x más h menos g de x, cierro corchete, todo entre h. Okay. Ahora, bien, este término permanece y me voy a saltar algunos pasos. El desarrollo completo está en el documento que está en el PDF, que está en el sitio, en el CIPI, en los materiales del CIPI. Esto queda entonces, déjenme ver, 1 entre g de x al cuadrado, el denominador, por, tenemos g de x, y esto qué es, esto es la derivada, ¿no?, de f de x. ¿Esto qué es? F de x, y esto es la derivada de g de x. ¿Sí? Por cierto, aquí me faltó hasta acá. Entonces, esto termina siendo la g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x. ¿A qué se parece? A esto de acá. Pero tenemos otro término. ¿Ok? Este de acá. Bueno. Debido a eso, finalmente, la regla de la derivada, la regla de la derivada, vamos a ponerlo así, del cociente de dos funciones, f de x entre g de x, queda de esta manera: g de x, el producto de g de x. Recuerden que podemos representar la derivada de una función, por ejemplo esta de acá, voy a ponerla incluso así. Esta derivada, esta función, ¿cuál era? G de x, ¿no? Bueno, esto es igual a g de x a la derivada de g de x, pero ¿cómo? ¿De qué otra manera la puedo representar? Puedo representarla por el desarrollo completo de la función, del límite de funciones. Es una forma de representación de la derivada de una función. Otra es poniendo la d, derivada de lo que está a la derecha. Y la tercera forma de representarla, ¿cuál es? Si esta de derivada, la derivada del coseno de x, que es g de x, la derivada del coseno de x sería d coseno de x, pero también puede ser, dado que esto es g de x, su derivada la puedo representar como g prima. ¿Sí se acuerdan? G prima
es lo mismo que la derivada de g de x. G' es igual a d de g en dx. Esto es igual a esto, que es igual a esto. Bien, bueno. Voy a usar esta representación para ocupar menos espacio y menos tinta allá, en escribir la regla de la derivada del cociente de del cociente de dos funciones. Si el cociente siempre es de dos, el numerador y el denominador. El numerador y el denominador. Numerador y denominador. Entonces, la derivada de f de x numerador entre g de x denominador es el producto puntito de la segunda, de la función del denominador, la de abajo, multiplicada por la derivada, por eso es f', por la derivada de la función del numerador, menos, en lugar de sumar, que es en la regla del producto, en la regla del cociente, el segundo término se resta al primer término, que es un producto de dos factores. Los factores son el denominador por la derivada del numerador, estoy tratando de no equivocarme, menos, ¿qué será? Si tomamos como ejemplo la regla del producto, no adivinen, deduzcan por similitudes. F de x, o sea, la función numerador, f de x, por la derivada del denominador, g'. Entre, y es aquí donde sí hay dos diferencias en la regla de la derivada del cociente de dos funciones respecto a la regla de la derivada del producto de dos funciones. Primera diferencia, el segundo término se resta al primero, mientras que aquí el segundo término se suma al primero. El primer término es este producto, el segundo término es este producto. ¿Bien? Primera diferencia, allá es suma, aquí es resta. Segunda diferencia, hay un denominador, es decir, la derivada del cociente de dos funciones se obtiene mediante una función racional. Tiene un numerador, que es este binomio, y un denominador, que es el cuadrado de la función del denominador, o g cuadrada en este caso. Esa, póngale un marquito para que se note, y acuérdense que la anotaron en el apunte del 23 de mayo. Entonces, leemos o decimos que la regla de la derivada del cociente de dos funciones, f de x entre g de x, se obtiene o es igual, y esto parece una z, déjenme quitarle la mancha que tiene en medio para que no sea una z, sino sea el símbolo de la igualdad. La regla de la derivada del cociente de dos funciones es igual o se obtiene mediante el producto de la primera función por la el producto del denominador por la derivada del numerador menos el producto del numerador por la derivada del denominador, todo entre el cuadrado del denominador. O podríamos decir, de lo de arriba con respecto a lo de abajo. La derivada de lo de arriba entre lo de abajo es el producto
de abajo por derivada de arriba menos arriba por derivada de abajo entre el cuadrado de abajo. Ya en español mexicano corriente de la calle, o de la calle Corrientes 348 en Buenos Aires. Allá también lo ven igual, aunque sea al revés porque está en el hemisferio sur. Si la Tierra es redonda, no es plana. Entonces, esta es la regla de la derivada de el cociente de dos funciones. Si quieren, memorícenla, si no, acuérdense dónde la apuntaron. Memoricen dónde la apuntaron. Y este sería el tema de nuestra sesión correspondiente al día de hoy, pero como tenemos que ponernos al corriente, porque apenas hoy regresamos a tener sesiones de clase aquí en el aula nosotros, semana 8, este había sido el tema de la semana 6, Pánico en el Estadio, es una película muy buena. También lo voy a dar sentido a los de la América, ¿no? Pánico en el Estadio en los últimos 5 minutos. Ok, y eso que no veo el fútbol, de cualquier manera me entero. Luego les cuento por qué. Bien. Vamos a ver rápidamente otra reglita. La vamos a ver con rojo para que se note. Allá tenemos el producto de dos funciones y la derivada del producto de dos funciones. Acá tenemos el cociente de dos funciones, que es igual a otra función, una función racional sería esta. La derivada de una función racional se obtiene de esta manera. Pero también, así como tenemos un producto de funciones, el cociente de funciones, aquí enfaticé que eran dos funciones diferentes, ¿verdad? Sin embargo, acá lo que tenemos es, al resolver la derivada, tenemos acá dos funciones que están multiplicando, que son iguales, es la misma función. Finalmente, el coseno de x igual al coseno de x, pero esto es consecuencia de que este coseno de x resultó de la derivada del seno de x. Fue una cuestión circunstancial. Pero podría suceder que tuviéramos una función, llamémosla no f, llamémosla h para tener el asunto aquel. Que sea h de x que fuera igual a el coseno de x por el coseno de x. ¿Eso qué sería igual? Sería igual, entonces, sería igual al coseno de x al cuadrado, no de x cuadrada. La x no está cuadrada. Si fuera cuadrada sería así. Bueno, quedó rectangular. Es una x cuadrada. Estaba viendo otro día, alguien decía que lo curioso es que en el círculo se define mediante un cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del área del círculo? Se obtiene mediante un cuadrado. Pero un círculo se define mediante un cuadrado. Bueno, cuestiones de lenguaje, no de matemáticas. ¿Sí? Bueno, no es lo mismo el coseno de x cuadrada que el coseno de x al cuadrado todo. ¿Ok? Hagan la prueba, saquen su calculadora, por ejemplo, digamos que x es 2. X vale 2. ¿Cuál sería el coseno de x cuadrada? El coseno de 4. 2 al cuadrado
4. ¿Cuál sería el coseno? ¿Cuál sería el resultado del coseno de 2 todo al cuadrado? Es diferente. Al menos parece ser diferente. Verifiquemos. Si estamos en ciencia, debemos verificar. No es dogma de fe. Verifiquen a ver si no es una pendejada. Por favor. Una mentira, más bien. Bien, ok. Vamos a ver qué sucede, pero no con esta, para no complicar más la existencia, sino con, veamos. ¿Qué sucede? Y separamos. Si tenemos que la función derivada de x es x a la cuarta potencia negativa, a la menos 4. ¿Sí? ¿De qué otra manera podemos representar x a la menos 4? ¿Se acuerdan? Incluso de las reglas de potencia. Esto es igual a 1 entre x a la cuarta. ¿Cómo paso este denominador al numerador para que en lugar de tener una fracción o cociente tenga yo un entero? Pues la potencia cambia su signo, se hace negativo. No, es negativo, la recíproca. Bien, bueno. Si aplicamos la regla del cociente, para la derivada de esta función, ¿cuál sería la derivada de x a la cuarta? Pues sería igual de x a la menos 4, no a la cuarta, a la menos 4, entre de x. Sería igual entonces a la derivada de 1 entre x a la cuarta potencia. Es porque esto es igual a esto. Es más, pongamos entre paréntesis lo que es igual. Lo que está dentro de paréntesis es lo mismo de esta igualdad. Si aplicamos la regla, ¿cuál sería el resultado? A ver, es el denominador x a la 4 por la derivada de 1. Menos uno por la derivada de x a la cuarta de x a la cuarta. ¿Sí? Entre x a la cuarta al cuadrado, g de x cuadrado. Resolvamos esto. ¿Cuál es la derivada de 1? Cero. ¿Sí? Ya pasen sus apuntes. Sí, ya son muy viejos, pero repasen los apuntes, digo, no ustedes. Aquí el viejo soy yo. Aquí el boomer soy yo. Entonces, esto, vamos a ponerlo así, es igual a 0. No se va a ningún lado, es igual a 0. Y nos queda entonces, ¿qué? ¿Qué queda? 1 por d x a la cuarta. ¿Y cuál es la derivada de x a la cuarta? 3x al cubo.
al cubo. Esto sería igual entonces a 3x al cubo entre ¿qué? Entre x a la octava potencia. Bien, esto puede quedar como 3x entre x y esto finalmente queda como menos 4x a la quinta. No, 4x menos 4 entre x a la quinta, perdón. Menos 4 entre x a la quinta. Aquí está. 8 menos 3, 5. Esta x, 3x más una x, me quedan 4x. Pero es negativo por el signo. Ok. Por este signo acá. Menos, está ahí con el signo. Menos 3. Él sí me conviene el signo, entonces paso para arriba. Ok. Entonces son 4x. Hay 4x. Pero 4. Pero la x está abajo por la potencia. Arriba me quedaría potencia igual a x a la 0. Es igual a 1 por 3, es igual, por 4 es igual a 4. ¿Sí? O sea, recuerden, por la regla de las potencias, aquí me quedaría x a la 0, aquí me queda x a la 5, 0, x a la 0 es 1, por 3 me queda el 3, más esta x, ya son 4x. Ok. Ahora, veámoslo de otra manera. De x a la menos 4 de x, puedo usar la regla de la derivada que usé aquí. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Bueno, primero lo escribo diferente. La derivada de x a la menos 4. ¿Cuál es la regla de la derivada de la derivada? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? La potencia multiplica a la x y la potencia, bueno, el número de la potencia multiplica a la x y a la potencia le resto 1. ¿Bien? Profe, tengo una duda. ¿Es que para la derivada de x cuarta no sería 4x cúbica? Porque se supone sí, cierto. ¡Ay, gracias! Ya salió el peine. Sí. Sí. 4. Sí, aquí se resta, el 3 queda acá arriba. Acabo de decir, ¿no? Multiplicamos, este pasa para acá, multiplica la x. Sería menos 4x. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ya dijiste? ¿Cuál sería la potencia? A ver. Este lo pasamos a que multiplica la x. Que fue lo que me dijiste que la jodí aquí. Ya está arreglado. O sea, 4 por x. 4 por x. 4 menos. Vamos a poner que la regla es la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Ahí está la regla para que no se nos olvide. Sería menos 5. Sería menos 5. ¿Sí? Ahora, pero este menos 5, ¿cómo lo puedo expresar? Este x a la menos 5. Entonces, esto es igual a menos 4 entre x a la quinta. Entonces, la ventaja de las funciones de potencia, por ejemplo, x a la coseno de x al cuadrado, la puedo resolver ya sea dependiendo del valor de la potencia, puedo obtener mediante la regla general de la derivada,
para cualquier potencia o lo puedo resolver mediante la regla de la derivada de fuerza. Hay dos caminos. Cualquiera de los caminos me lleva al mismo resultado. No todos los caminos llevan a Roma, pero hay dos caminos que nos llevan a tener ese tipo de derivadas. Puede ser a través de la regla de la derivada que ya hayamos visto, la simple, la más común, o a través de la regla de la derivada del cociente de funciones. Aquí es más evidente cuando queremos no trabajar con potencias negativas, las transformamos en funciones racionales de potencia. Y entonces tenemos, vamos a decir, hasta aquí tenemos tres reglas que serían una, dos, ahí está, y esta de aquí, tres. Y con esto ya nos vamos poniendo al corriente. Vimos entonces hoy no un tema que sería nada más la pura regla de la derivada de cociente de funciones, sino también la regla para potencias negativas. ¿Ok? Acá tenemos potencias negativas, x a la aquí, x a la menos 4, etc. La próxima sesión podremos entonces abordar, vamos a tratar de hacerlo igual que hoy, abordar dos temas que sean, lo tengo aquí anotado como con el cambio de calendario. Sería, hoy vimos la regla de potencia, de potencias negativas y de cociente. Estaríamos viendo la regla de la cadena y el método de aproximación lineal. Hay una ventaja en la modificación al calendario que se hizo y que por lo cual no nos afecta tanto el que nos hayamos esperado regresar, que es el hecho de que en el calendario original, antes de la modificación, se nos atravesaban 2 días de descanso obligatorio. En marzo y en mayo, el 10 de mayo y el 15 de mayo, y en marzo, el 21 de marzo, y creo que el 15 también. Algo así, había varios días feriados en los 2 meses anteriores. De aquí hasta septiembre no hay puentes, no hay días de descanso obligatorio. Entonces, eso nos va a permitir que podamos tomar tiempo para abordar los temas que no vimos en las 2 semanas pasadas, que son oficiales dada la modificación al calendario. Estamos en la semana 8. Hoy es el primer día de clases de la semana 8 de este trimestre 23. Sí. No tomamos las clases de la semana 6 ni de la semana 7. La 6 porque la unidad estaba cerrada, la 7 porque apenas fue cuando se volvió a abrir la unidad, pero no pudimos venir porque estaba hecho un mugrero. Sigue hecho un mugrero, pero ya podemos venir. Bien, entonces nos vemos el próximo jueves 25 a las 3 de la tarde en esta misma aula y cerraremos la semana a las 3 de la tarde, pero en el B212 creo que es. No, mentira, 212. Bueno, nos vemos en el B el viernes. Por lo pronto, el jueves aquí mismo.